Gracias. Entonces, eso me da 0,4, el P. La suma de P y Q es 1. Por lo tanto, por diferencia, se saca Q. Y luego todo eso se incorpora en el intervalo. ¿Ya? Se incorpora el intervalo respectivo, se pone la estimación de P, ¿cierto? Se pone el Z calculado, después la raíz cuadrada, ¿cierto? De lo que es P y Q, y eso nos da este intervalo, ¿ya? Este intervalo, que calculado da lo que está allí, que sería el 0,311 y el 0,489. ¿Ya? Eso igual se podría verificar, ustedes lo podrían verificar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que interesa? Igual interesa esta parte, que es la interpretación del número. Entonces, podríamos decir que la proporción de reclamos pagados en el plazo de 2 meses se encuentra entre 0,311 y 0,489. Pero en realidad tiene mucho más sentido, ¿cierto?, explicarlo así. La proporción, ¿cierto?, la proporción de reclamos pagados en el plazo de 2 meses es de un 31,1% hasta un 48,9% con un 99% de confianza. Ya, eso es lo que es la proporción. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, esta es la primera parte, la parte 1, la parte, digamos, la primera pregunta. Entonces ahora vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta pide un tamaño de muestra, ¿ya? Un tamaño de muestra. Entonces veamos acá. Tenemos los datos. Bueno, P nuevamente, Q, la diferencia. Y aquí está, ¿se acuerdan ustedes que en el enunciado da un 5%? Por ahí les voy a poner el enunciado. Dice que si se desea cometer un error máximo del 5%. ¿Ya? El error viene dado por la diferencia entre la estimación y el valor del parámetro. Que yo les comentaba, por aquí está eso. Ese error es la diferencia. Entonces esa diferencia se grafica de esta forma. Es la diferencia entre la estimación y el parámetro. Eso no puede ser más allá de un 5%, entonces se iguala al 5%. Lo mismo ahora, el 1 menos alfa, ¿cierto? Se saca el alfa del 0,05 y se saca la mitad de alfa ahí. Y se busca en la tabla el z de 0,975, que sería 1 menos alfa medio. Eso da 1,96. Bueno, se incorpora en la fórmula 1,96 al cuadrado, P, ahí se pone la estimación, ojo, la estimación, P, 0,40, la estimación de Q, 0,60, y el error al cuadrado, que es 0,05 al cuadrado. Ese número se va a calcular, ¿cierto? Y da 3,69. Ahora, probablemente, y esto lo pueden verificar ustedes, no les va a dar ese número exacto, sino que a lo mejor les va a dar un número 368 y algo. Entonces, como estos son cantidad de reclamos o son unidades muestrales, yo no puedo poner aquí números que no sean enteros. Entonces, si me da, por ejemplo, 368,4, son 369. Si me da 368,5 o 7, es 369. ¿Ya? Entonces, siempre tengo que, este número lo tengo que llevar a números enteros, porque aquí tengo que decirle, ¿sabe qué? Vamos a tener que entrevistar a 369 personas. Vamos a tener que sacar 369 productos. Entonces yo no puedo estar diciéndole a alguien, oiga, ¿sabe qué? Entreviste a 368,5 personas. ¿Ya? Entonces por eso es que estos números necesariamente tienen que ser números enteros. Ya. Pregunta, duda, consulta. ¿De dónde sale el P sombrero y Q sombrero? Ah, ya, esas son las estimaciones, ¿cierto? Las estimaciones que se sacan de acá, mira, de ahí. Ese se saca porque en el dato que hay es los éxitos, o sea, la cantidad de reclamos que se fueron pagados fueron 80. Y el total muestreado son 200. Por eso que el P estimado, o la estimación de P es 80 sobre 200. Y el cubo no, es la diferencia, con 1. ¿Se entiende? Sí, Ya. Ahora, insisto, aquí en la fórmula aparece P y Q. Uno se podría confundir y decir, pero, ¿qué es lo que es P? No,
es la estimación, ¿ya? No se pone en la fórmula la estimación por si acaso, ¿ah? Se pone así y después uno sabe que lo que tiene que incorporar ahí es la estimación, porque el valor de, como les vuelvo a insistir, uno no, si yo voy a hacer inferencia estadística, no puedo hacer inferencia sobre valores poblacionales. Es decir, si yo conozco los parámetros, no hago inferencia, no tiene sentido, ¿ya? Solamente voy a hacer inferencia cuando no conozco esos parámetros, ¿ya? Entonces, si conociera el valor de P, no necesito sacar ni siquiera tamaño muestra, ¿sí? ¿Para qué hago esto si no tiene sentido? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces ahora, ya, lo que viene a continuación, ¿cierto? Eso es lo que tiene que ver con una población, ¿ya? Una población. Entonces ahora lo que vamos a revisar son dos poblaciones. Entonces ahora vamos a compartir eso de las dos poblaciones. Al tiro vamos a mirar eso. Voy a arreglar un poco acá y lo hacemos. Ya, ahora en esto, el apunte que está aquí ahora es dos poblaciones. Profe, ¿va a subir hoy estas presentaciones? Sí, voy a tratar de hacerlo porque para que las tengan, ¿cierto? Y las puedan revisar. Sí. Ya, ahí está. Ya, ¿cuáles son los contenidos de acá? Los contenidos son estos, ¿ya? Que ahora corresponde a intervalos de confianza para dos poblaciones normales también, ¿ya? Entonces todo esto se ve en poblaciones normales, ¿ya? Así que no es, ¿cierto? No es otro tipo de población. Entonces, está la diferencia de medias, está la diferencia de proporciones, el cociente o la división de varianzas. Entonces, ¿por qué, por qué estudiar esto? ¿Por qué, de alguna forma, establecer la relación que hay entre dos poblaciones? Una, una explicación podría ser la siguiente, que es un poco para generar un problema, ¿no? Supongamos que yo quiero estudiar ya el ingreso medio de dos ciudades de Chile, ¿ya? Entonces voy a poner dos ciudades del sur de Chile. Entonces voy a poner la ciudad de Osorno y la ciudad de Valdivia. Entonces lo que quiero verificar yo es quién o qué ciudad tiene mayor ingreso medio o concluir que tienen el igual ingreso medio. Entonces, para ello, ¿cierto? Yo tendría que, no los puedo comparar así directamente porque para poder sacar la información, bueno, tengo que hacerlo en base a un análisis, en este caso, inferencial. O sea, saco una muestra de la ciudad de Valdivia, saco una muestra de la ciudad de Osorno y tendría que comparar, ¿ya? Pero no los puedo comparar así sin hacer ningún análisis previo, porque puede pasar, ¿cierto? Que el valor que me dio, por ejemplo, Osorno respecto de Valdivia, difiera, no sé, en una unidad, en una muestra. Pero si después me cambio de muestra, difiere en 100 o difiere en 10. Entonces, evidentemente que no me sirve la comparación directa de las medias. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer uso de este tipo de intervalos, ¿ya? Que son los intervalos de diferencias de media. ¿Ya? Bueno, algo similar podría pasar con lo que es la proporción, ¿ya? ¿Ya? Entonces, comenzamos con la diferencia de media. Ahora, en el caso de la diferencia de media, vamos a tener que abordar varios
digamos, tópicos relacionados con eso. ¿Por qué? Porque aquí tengo dos poblaciones, dos normales, ¿ya? Una que le he llamado X y a otra le he llamado Y. Tomo una muestra de la población X, tomo una muestra de la población Y. Saco sus respectivos estadígrafos, ¿ya? La media para X, la varianza para X, la media para Y, la varianza para Y. Ya, ustedes se deben acordar, ¿por qué uso esta varianza y no la divido por n? ¿Cuál es la razón? Porque esta varianza, ¿cierto?, es el estimador insesgado de la varianza poblacional, que es sigma cuadrado. Si esto estuviese dividido por n, que también está dentro de las posibilidades, también uno lo puede calcular así, sería un estimador sesgado, ¿ya? Por eso que se utiliza esta varianza muestral. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que van a haber varios casos diferentes que vamos a tener que ir analizando. Primer caso, que diferencia de medias, pero cuya característica es que las desviaciones típicas son diferentes, pero conocidas. ¿Ya? Diferentes, pero conocidas. Entonces, ¿qué es lo que quiero estimar? Quiero estimar la diferencia de las medias. Ojo, que aquí también es de sumo cuidado tener esa precaución. Que yo acá no puedo poner X raya, Y raya, ¿ya? O X1, X2, raya, digamos. No quiero estimar eso. No quiero estimar los parámetros muestrales o los valores muestrales. Yo quiero estimar los valores poblacionales. Y la media poblacional se anota así. ¿Ya? Se anota así. Entonces, con ese nivel de confianza. Bueno, acá aparece nuevamente una distribución muestral. ¿Quién garantiza que esta diferencia sea normal? Hay un teorema, una propiedad que tiene la distribución normal que se llama la propiedad reproductiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando sumo normales o cuando resto normales, el resultado también es una normal. Entonces, vimos nosotros cuál es la distribución de la X raya, normal. Bueno, la Y raya tiene lo mismo, una normal, porque provienen las dos de una población normal. Por lo tanto, la diferencia también se distribuye normal. Ahora, ¿cuál es la media? La media es la diferencia de las medias. Y la varianza es la que aparece ahí. Esto yo podría hacer la deducción, pero no es necesario hacerlo, digamos. No es necesario porque igual se pierde un poco de tiempo y no sería tan conveniente hacer por qué llegar a esta deducción, digamos, por qué llegar a esta división estándar. ¿Ya? Y finalmente se construye el pivote. ¿Ya? Similar. X raya y raya menos, ¿cierto? Las medias poblacionales, dividido en la división estándar, y nos da que este es el pivote. Con este pivote que se distribuye normal 0,1, aquí faltaría ponerle normal 0,1, se obtiene ese intervalo de confianza. ¿Ya? Ahí está el intervalo de confianza cuando estamos hablando de diferencia de medias con desviaciones típicas diferentes pero conocidas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, acá la observación hace referencia a los tamaños de las muestras. Entonces, si los tamaños de la muestra son grandes, cuando uno habla grande es cuando el n es mayor a 30, ¿ya? Entonces, si ese nx es mayor a 30, mayor o igual a 30, el ni mayor o igual a 30, entonces se podría hablar que en ese caso la varianza muestral se puede usar como varianza poblacional, ¿ya? Entonces ahí se podría usar la varianza muestral siempre y cuando el nx o el ni, bueno, ambos en realidad aquí, ambos tienen que ser mayor o igual que 30. Ya, ese es un caso. Segundo caso, ¿qué pasa si las decisiones típicas son iguales y conocidas? Bueno, significa esto, ¿no? Que las dos son iguales y valen eso. Bueno, en realidad lo único que pasa aquí, que adentro queda factorizado en sigma cuadrado y sale, ¿cierto?, como sigma, ¿ya? Y ese sería el intervalo de confianza cuando pasa esto. Diferencia de media, cuando las desviaciones típicas son iguales y conocidas. ¿Ya? ¿Qué sucede
cuando las desviaciones típicas son iguales y desconocidas. Bueno, ahí hay que usar la estadística T, ¿ya? Que es más o menos similar a lo que se vio en el caso de la media, ¿cierto? Para tamaños de tamaños muestrales pequeños, ¿cierto? Cuando no se conoce la varianza. Entonces aquí se utiliza la estadística T. Y este pivote se distribuye de esta forma, ¿ya? Con T, y aquí aparece algo que alguien también estaba preocupado hace un rato atrás respecto a los grados de libertad. Aquí tiene, te fijan, otro tipo de grado de libertad. Aquí sería, los grados de libertad son nx más n sub i menos 2. Eso sería lo grado de libertad. Y bueno, con el 1 menos alfa respectivo. Y el S sub C es esta especie así como de varianza promedio. A esta altura yo les aconsejaría que empezaran a mirar las fórmulas que ustedes tienen en su formulario y verificar que tenemos exactamente la misma notación y la misma fórmula con los mismos elementos que aparecen en el formulario. Así que traten de hacer eso para que, por si tienen alguna duda o alguna diferencia, me lo indiquen. ¿Mm? Preguntas hasta allí. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cierto? Por lo menos hay dos casos ya. ¿Alguna duda? Profe, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Solo me generó un poco de duda el SC. Tengo que aplicarle la raíz de lo que sale abajo, ¿cierto? Es claro, claro, claro. Ah, ya. Para usted calcular ese número, le saca la raíz y ahí pone que se está multiplicando con la raíz. Ya, gracias, profe. ¿Ok? Ahora, eso igual, insisto, por favor, verifiquen eso que está en su formulario y corresponde exactamente a lo mismo, ¿ya? Porque claramente ustedes van a tener que usar el formulario para resolver los problemas, ¿no? Van a mirar el formulario y van a decir, ah, ya, uso esta fórmula, no, voy a usar esta otra, y así sucesivamente. Entonces, tienen que entender bien cómo se utilizan y qué elementos son los que aparecen allí. ¿Alguna otra duda? Ya. Y en el caso que las divisiones típicas sean iguales y desconocidas, ¿ya? Queda finalmente ese intervalo de confianza, que es lo que venía de acá. ¿Ya? Aquí solamente estaba en la cantidad de pivote, ¿cierto? Aquí estaba la definición del S sub C que está ahí. Entonces, finalmente después, uno lo que hace es construir el intervalo. O sea, ahí estaría la probabilidad y se hace un Z a la izquierda, perdón, un T a la izquierda, un T a la derecha, ¿cierto? Y finalmente queda este intervalo. ¿Ya? Este sería el intervalo de confianza para la diferencia de medias, que está ahí, diferencia de medias, con desviaciones típicas iguales y desconocidas. O el equivalente sería varianzas iguales y desconocidas. Ya. Preguntas, dudas respecto al intervalo. Ya. Esta otra es cuando las desviaciones típicas son desconocidas. O sea, no tengo idea, ¿cierto? No tengo ninguna información de las varianzas. Entonces, cuando no tengo ninguna información de las varianzas, ¿ya? O, digamos, son desconocidas, ¿cierto? Utilizamos esta expresión que ahora es un poco más compleja. Ahora, si ustedes se fijan aquí, también está el T sub V. Y el V son los grados de libertad que se calculan de esta otra forma, acá abajo. Esa es la forma como se calculan los grados de libertad. Y los otros elementos, bueno, han ido apareciendo. Ahí está la varianza muestral para X, la varianza muestral para Y, el N respectivo para cada una de las poblaciones. Ya, con eso se construye el siguiente, bueno, se pone, ¿cierto?, el respectivo. Ah, no, eso está listo ahí. Ya, y aquí, bueno, se construye, no lo puse, no puse el intervalo de confianza, pero el intervalo de confianza es más o menos similar al anterior. Ya, ahí estamos con la diferencia de medias. Pregunta respecto a eso.
Ya, un ejemplo, vamos a mirar un ejemplo, es este. Ya, este tiene que ver con diferencia de medias. ¿Mm? Entonces dice, muestras del pago por hora a los choferes de camiones en las ciudades X e Y proporcionan los siguientes datos. Y ahí está. Datos para la población Y, perdón, población X, datos para la población Y. Dice, obtenga e interprete un intervalo de confianza o un intervalo al 95% de confianza para la diferencia entre los pagos medios por hora a los choferes de camiones de las dos ciudades. Y la siguiente pregunta dice, ¿son iguales los pagos medios por hora en ambas ciudades? Justifique. Ya, eso lo vamos a hacer, eso no está hecho, está planteado nomás. Entonces lo vamos a hacer en el cuaderno acá. Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿Sí? el S sub X y S sub Y no siempre es dado, ¿cierto? Eh, tú te refieres que nos dan o- claro, lo que pasa es que me podrían dar los datos. Me podrían dar, por ejemplo, no sé, 10 datos. Ahí no está el S sub X, lo tengo que calcular. No sé si esa es la pregunta. Ya, o sea, que no necesariamente nos tienen que dar S sub X y que depende también de la cantidad de datos. Claro, lo que pasa es que el S sub X es una varianza o desviación estándar muestral. Por lo tanto, eh, el dato a lo mejor no me lo pueden dar en términos de resumen, o sea, me den el número, pero sí me pueden dar, no sé, pues 10 datos, 8 datos, y con esos datos sí lo puedo calcular. O sea, el S sub X lo puedo calcular, ¿cierto? Lo puedo calcular o lo puedo obtener a través de forma indirecta, pero es un dato que yo necesito obtener desde la muestra. No sé si me entiende. Sí, sí, ahora sí entendí para dónde va. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces vamos a resolver eso, como les digo, espero no se bloquee de nuevo esto, así que en el cuaderno. Ya, entonces lo vamos a hacer acá. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Los datos que tenemos son los siguientes. Entonces, de la primera población tenemos su media, que son 5,40. Tenemos su N, que son 30. Tenemos su S, que son 0,16. Y de la segunda población tenemos la media de I, que es 5,30. Tenemos el N respectivo, que también es 30. Y el S sub I, que es 0,15. Ya, esos son los datos que tenemos a primera vista. Después, otro dato que tenemos es el 1 menos alfa. ¿Cierto? El 1 menos alfa, que es 0,95. Entonces, de acá, tenemos que alfa es 0,05. Y de acá mismo, tenemos que el alfa medio es 0,025. ¿Ya? Por ende, el z que nosotros necesitamos obtener es el z de 1 menos alfa medio, que es igual al z de 0,975.
Ya, ese número me ayudan porque no está resuelto este ejercicio, ¿ah? Lo estoy haciendo acá en la hojita nomás, ¿ya? Me ayudan con ese número. Entonces, yo mientras tanto voy a anotar acá el intervalo de confianza para la diferencia media. Entonces, el intervalo de confianza para la diferencia de medias va a ser igual a diferencias de X, ¿cierto? Menos el Z, ¿cierto? 1.96 da, profe, ¿o no? Perdón, 1, 1.96. ya. Ahí estamos. Gracias. Corroboro. Entonces, este va a ser el Z de 1 menos alfa medio por. Y aquí va la división estándar, ¿cierto? Que es la raíz cuadrada de S, no, en realidad sigma, ¿cierto? En la fórmula lo voy a escribir tal cual. Entonces, es sigma su X o sigma su 1, dependiendo cómo esté escrito, por N sub 1 o N sub X, más sigma su I o sigma sub 2 de la población 2, N sub I. Ya. Eso, ¿cierto? Como límite inferior. Y el otro límite va a ser el mismo. O sea, esto es lo mismo que está aquí. Eso es lo mismo. Esto cambia, ¿cierto? Eso lo único que cambia es esto. Eso. ¿Por qué? Porque ahora va con más. Esto es lo mismo y esto es lo mismo. ¿Ya? Ya, sacaron el Z, ¿cierto? Comprobaron que era 0,975 es 1,96. Sí, está bien, Sí, profe. profe, eso. Ya, listo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sustituir los valores. ¿Ya? Entonces vamos a sustituir. Entonces pasamos a la otra hoja. Entonces, la diferencia o el intervalo para la diferencia de medias. Profe, disculpe, ¿se puede volver un segundito a la hoja anterior? Sí, por Le supuesto. iba a decir lo mismo yo, por favor. Ahí. Profe, una consulta. ¿Estamos atrasados con la materia? ¿Por qué ese? Porque voy muy rápido. Sí, en lo personal siento que va un poquito más rápido de lo normal. ¿Sabes lo que sucede? Es que esto se supone que es una extensión natural de lo anterior nomás. Porque es lo mismo anterior, ¿cierto? Pero con unas fórmulas ahora donde incorpora a dos poblaciones nomás. Pero me preocupa, ¿sabes por qué? Lo que pasa es que con este asunto, porque, bueno, otra información que a lo mejor no sé si ustedes sabrán, pero la semana me escribieron del departamento de matemática. Yo seguro en estadística donde me van a dar la información que la semana del el día 24, 25, 26 de junio, eso significa de la semana que viene a la siguiente, hay un receso de actividades. Profe, pero era 22, 23 y 24, me parece. Mira, ahí yo lo que me pasó fue lo siguiente. Cuando me coincidía con con 3 días en el fondo. ¿Ya? No sé, yo creo que la información, por lo menos llegó una información así y establecía que por lo menos el martes no íbamos a tener clase. Entonces, eso claramente me preocupa. Porque si ustedes sacan la cuenta, miren, en estos momentos nos queda lo que queda de esta clase, nos queda la semana que viene, la semana subsiguiente, ¿cierto? Sería lo que yo digo, que yo no sé, ojalá que no, que lo modifiquen, pero bueno, si está dado, va a ser así. Después quedaría la semana de julio ya, ¿cierto? Sería julio, y creo que la semana de prueba para julio, esto lo tengo que verificar, es la semana del 8 de julio. O sea, prácticamente estamos a 2 semanas, o a lo más 3 semanas de terminar el semestre. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Quiero por lo menos terminar hoy día con esto de los intervalos de confianza en dos poblaciones y a la clase siguiente darle una pincelada de lo que es dócimas de hipótesis o pruebas de hipótesis.
¿Se entiende o no? Sí, profe. Ya, pero de todas maneras, si ven que estoy muy rápido, ustedes me van deteniendo, ¿no? Así esta cuestión también, la idea es que lo aprendan, no solamente que se pase la materia por pasar, ¿ya? Ya. Pregunta hasta ahí, ¿pues? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Ya, entonces, No, profe. No, profe. Por ya, mi parte no, profe. ok, paso a la otra hoja para que completemos los datos, ¿ya? Ya. Entonces, como les decía, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Es poner los datos, ¿no? Entonces, vamos poniendo los datos. Entonces, ahí la media habría que poner 540 menos 530, ¿cierto? A ver si ojalá no me quede tan desordenado, pero aquí sería 540 menos 530. Eso es lo que tendría que sacar ahí. Esto, ¿cierto? Es 1,96. Ya. Acá adentro, ¿cierto? Sería ese valor y ese valor. Ya. Y aquí me gustaría que me preguntaran, ¿cierto? Lo siguiente, porque voy a hacer lo siguiente y ustedes me van a decir por qué hace eso. Y a lo mejor, ojalá, bueno, si usted tiene la respuesta, me la dan también. Eso sería el primer factor que va dentro de la raíz. Y el segundo factor que va dentro de la raíz es ese. ¿Por qué será, no? ¿Por qué, si ustedes se fijan, qué estoy utilizando? Estoy utilizando esto. Eso que está ahí. ¿Por qué puedo usar eso? Estoy asumiendo varianzas conocidas. No sé si dan cuenta que si esta fórmula que yo he puesto acá para el intervalo de confianza de la diferencia media, está haciendo, es el caso, ¿cierto? Este caso corresponde a eh, varianzas conocidas y distintas, ¿no? Eso es lo que tengo ahí. ¿Por qué pude o por qué pongo 0,16 y 0,15 siendo que esas son las muestrales? La razón está aquí, miren. Aquí. ¿Qué dice ahí? Mayor a 30. Entonces, cuando es mayor a 30, ¿qué pasaba? Se pueden usar las varianzas muestrales como varianzas poblacionales. ¿Ya? Esa es la razón de por qué yo sustituí o se va a sustituir por las varianzas muestrales. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ya, una vez que hagamos la sustitución, ustedes me ayudan y me dicen cuánto es el valor que les da. ¿Se ve acá abajo si yo escribo? ¿Por aquí? Sí, se ve. Ya, entonces voy a poner acá el intervalo entonces. Ya, ¿cuánto les da el intervalo? Entonces, ojo, es 540 menos 530 menos 1,96 por la raíz cuadrada de la suma de esos dos números que están ahí arriba.
¿Tienen algún valor ya o no? Me dio menos 0,17. ¿En el límite inferior? Sí. ¿Y el otro? Acuérdense que cuando van a calcular esto, primero siempre tienen que ir calculando primero lo que está dentro de la raíz, le sacan la raíz al factor, a la suma esa, lo multiplican por 1,96, le cambian signo y después lo restan con lo de allá, ¿ya? Con el 0,1. Ya, acá hay una diferencia. Ya, vamos a esperar que alguien más nos ayude. Matías no le dio negativo, así que ya eso es una gran diferencia. El que dé negativo es muy relevante, ¿ah? A mí me dio lo mismo que el comentario. Ya. Entonces pareciera que ahí hay que tener cuidado con el uso de la calculadora y todo eso para que no se vayan a equivocar en eso. Sí, profe, a mí también me dio lo del comentario del compañero. Ya. Entonces vamos a anotar ahí lo que se encontró. Entonces, 0,020, ¿cierto? Y 0,17, 84. Ya. Acá, ¿cómo se interpreta ahora? ¿Cómo se interpretaría esto? Que lo que tenemos es lo siguiente, que la diferencia, ojo, la diferencia entre los valores medios entre los pagos, ¿cierto? Los pagos de los choferes de camiones está entre 0,020 y 0,1784 con un 95% de confianza. Entonces, la diferencia en los pagos medios, ¿cierto?, por hora a los choferes de camiones está entre 0,020 y 0,1784 con un 95% de confianza. Ya, duda respecto a la interpretación. Esto es la parte A, ahora falta la parte B. ¿Dudas? Ya, completemos la parte B. Entonces, la parte B, bueno, esto ya voy a anotarlo igual acá, lo que me dieron ustedes, que es 0,020 y 0,1784. Ya, la parte B dice, ¿son iguales los pagos medios por hora en ambas ciudades? La respuesta a la parte B, o el número 2, sería no. No son iguales. La justificación. La justificación es que el 0 no pertenece al intervalo encontrado.
¿Qué significa que el 0 no pertenezca? Y lo explico inmediatamente. Si son iguales los pagos, o sea, si el pago medio de X es igual al pago medio de Y, eso implica que la diferencia entre los pagos medios debe ser igual a 0. Y esa condición, ¿cierto? Esa condición que está ahí, no se verifica en este intervalo. En este intervalo, que es acá, no pertenece el 0. ¿Ya? Esa es la justificación de por qué no son iguales. Si en el intervalo estuviese el 0 como valor dentro del intervalo, se podría decir que los pagos pueden ser iguales. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Ya, vamos a hacer un recreo de 15 minutos y vuelvo.
Bien, vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Consultas? Entonces, acá, ¿cierto? Completamos el problema, el ejemplo, y ahora vamos a volver a la presentación, ¿ya? Ya, entonces estamos acá y este es el ejemplo que estábamos resolviendo, ya que está resuelto. Vamos a volvernos ahora a lo que tiene que ver con otro parámetro, ¿cierto? Que tenemos que, digamos, encontrar también su diferencia, es lo que es proporción, ¿ya? La proporción. Entonces, en el caso de la proporción, se utiliza esta cantidad, que es la cantidad pivote, que más o menos se parece a lo que se utiliza en el caso de una población, ¿ya? Entonces, esta cantidad pivote se distribuye normal 0,1 y con esta misma cantidad pivote se despeja, ¿cierto? Aquí, bueno, acá hay una pequeña diferencia que básicamente de notación. Los P chico son las estimaciones, y P grande es el parámetro, ¿ya? Entonces, cuando, bueno, acá a lo mejor podría haberle puesto las estimaciones, pero hay una diferencia que se da aquí, ¿ya? Este es P chico, la estimación, P grande, el parámetro. Entonces, cuando uno despeja, ¿cierto? Despeja lo que es la diferencia de los P grandes, que serían los parámetros, obtiene el intervalo respectivo, ¿ya? Bueno, aquí también está el z de alfa medio, que dependiendo del alfa que tenga, ¿cierto? Uno busca la tabla y encuentra su valor. Lo que está dentro de la raíz, ¿cierto? Son las varianzas respectivas, y lo que hay que hacer allí es usar las estimaciones, ¿ya? Ya. Y lo último, ¿ya? Lo último sería el caso de el intervalo de confianza para la varianza, pero el cociente, la división de varianzas, ¿ya? Entonces, para este caso se utiliza esta cantidad pivote que se distribuye F, ¿ya? La tabla F, ahora estamos hablando de la tabla F. Y en la tabla F se ingresa con los grados de libertad del numerador, que en este caso serían n sub x menos 1, grado de libertad del denominador, n sub i menos 1, ¿ya? Y, bueno, con esto se construye finalmente el intervalo de confianza que está allí, ¿ya? Que corresponde al intervalo de confianza para la división de varianzas. Profe, una Eso consulta. es... Sí, sí, dime. El primer nx-1 sería la parte vertical, ¿verdad? La parte... A ver, De la tabla. sería... Sí, la vertical, déjame chequear. Mira, es que ahí no tengo la tabla a mano, pero fíjate tú en lo siguiente, que en la tabla, en la parte de arriba, está señalizado cuál es el N1 y el N2. ¿Cuál es el primero? En la F, en la tablita, arriba, aparece una F y abajito aparecen su diferencia de grado de libertad. Yo no la tengo a mano, por eso no la... A ver, déjame ver si la puedo encontrar. O sea, la propiedad, dice usted, profe. No, solamente para ubicar qué es lo que sería el primer grado de libertad y el segundo, para ubicarlo en la vertical o en la horizontal. Bueno, Q2 al menos hacia abajo y Q1 hacia el lado. Ya. Y la F está dado en función de Q1, Q2. Así es, profe. Ya, entonces sería así, po. Esa sería la lectura. La vertical y la horizontal. Ya, eso se lee en realidad así, pues sería numerador, denominador. Sí, profe, concuerda con lo que le estaba preguntando. Gracias. Ok, gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta respecto a esto?
¿Dudas? Ya, entonces, acá ahora yo les voy a mostrar un problema, ¿cierto? Bueno, este es el que teníamos hecho. Y esto es proporciones. Pero en realidad, esto ya lo vamos a mirar. Pero, esto es de proporción, así que lo pueden hacer rápidamente, no tiene grandes complicaciones. Aquí habría que separar las poblaciones en hombres y mujeres, y ahí se hace P1 y P2 y lo que hay que hacer, ¿ya? Igual lo voy a... Me interesa... bueno, este tampoco, porque este es directo, ¿ya? El que me interesa es este. Este me interesa, y ya les explico por qué, ¿ya? Y creo que es el último, sí. Porque mire, dice, lo voy a leer porque en realidad es interesante cómo está planteado y qué debo hacer o qué debo yo considerar para poder desarrollar este problema. Entonces yo les voy a ir haciendo las preguntas, ¿cierto? Una primera, lo primero que voy a hacer, voy a leer y después voy a hacer las preguntas. Miren. Dice, en un estudio, para determinar si hay diferencias en el salario semanal de los hombres y las mujeres de una gran empresa, se toma una muestra de 18 hombres encontrándose que su salario medio es de 420 y una deviación estándar de 50. Mientras que en una muestra de 15 mujeres se encontró un promedio de 360 como salario medio y una deviación estándar de 90. ¿Qué pide acá? Pide un intervalo de confianza para la diferencia de las medias. Ya. La primera pregunta que les tengo que hacer a ustedes es la siguiente. ¿Qué fórmula debo utilizar ahí? De las que tengo en el formulario o las que yo presento acá. F, Que son las mismas. o sea, perdón, distribución F. ¿Cuál? A ver, ¿qué datos tenemos? Ya, tenemos dos poblaciones, ¿cierto? Que estarían separadas por hombres y mujeres. Tenemos el promedio de una y la deviación estándar de la otra. Tenemos lo mismo de la otra población, ¿cierto? Y los n respectivos. Un n es 18 y el otro n es 15. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Acá me pide un intervalo de confianza para la diferencia de los salarios medios. Una diferencia de medias. ¿Qué fórmula utilizo? Entonces yo les voy a mostrar, ya, teniendo esta idea presente, les voy a mostrar las fórmulas que yo les presenté para la diferencia de medias. Miren. Ya, tengo esta primera, que es la primera, sí, creo que es, ya, sí, esa es la primera. Esta es la primera, para la diferencia de medias. Otra, para la diferencia de medias. Otra, que aquí no está el intervalo, pero aquí también sale otra que ustedes la pueden revisar en su formulario. Aquí aparece otra. Bueno, en realidad aquí está, yo no la había visto. Aquí está, hay otra, 3. Y esta es la que creo que no puse. ¿Ya? Esta es la que no puse. Y 4. Claro, esa es la que no puse. ¿Ya? Me faltó poner esta. ¿Ya? ¿Cuál de las 4 uso? ¿Cuál de las 4 fórmulas utilizo? Entonces repito. Esta es la primera. Esa vos, profe. Ya. Esta dice usted. Sí, porque tengo todos esos datos. ¿Tiene la varianza? O sea, tengo la desviación estándar, pero la saco al cuadrado. Pero mira, vamos viendo. Son 15 y 18. ¿Mayor a 30? No, el N no sirve. No sirve. No. Mm. ¿Por qué? Porque eso servía, ¿cuándo? Cuando teníamos por ahí, aquí, 30. Ah, ya. 30. Por lo tanto, ahí no sirve. Ahí tenemos 15 y 18. Y 18. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? La situación. Sí, por el tamaño. Sí. Ya, pero ¿cuál entonces? ¿Cuál es la que tendría que utilizar? Entonces ahora la pregunta, empezaremos atrás. Entonces vamos viendo cuáles podrían ser. Ya, esta, no. Conocidas, nada, no tenemos conocidas. ¿Estamos de acuerdo? Descartada esta. ¿Se entiende por qué la descarto, no? ¿Diferentes conocidas? No sabemos si son diferentes.
Y en realidad no las conocemos eso, finalmente. Ya. Esta tampoco. Aquí, ¿podría ser esta? ¿Desconocida iguales? Podría ser. ¿O no? Podría ser desconocidas y distintas. Bueno, aquí habría que ponerle distinta. ¿Desconocida distinta? Podría ser. ¿Cuál? La desconocida y distinta, ¿qué sería esto? Creo que aquí habría que agregarle eso. Le vamos a agregar ahí para... Las de conocidas y distintas. ¿Qué sería esta? ¿Desconocida y distinta? ¿Y por qué Sí. no puede ser la otra? ¿Desconocida e iguales? Eh, ¿Cuál es la razón de por qué una y por qué la otra no? que la verdad no tiene nada que ver con la estadística, pero Dime, como dime, que sí. es porque igual se percibe así que los sueldos no son iguales, po, para hombres, para mujeres. Ya. Tú dices por una Entonces las cuestión... desviaciones de los promedios van a ser distintas. Ya. Pero inclusive uno se puede, si quieres, uno podría tomar en cuenta los datos muestrales. A lo mejor uno podría Sí, inferir de los datos muestrales. claro, también los Pero, tamaños son distintos. claro, lo que pasa es que los datos muestrales tampoco reflejan nada. Mm. Ya, no reflejan nada. Entonces, ahí está una disyuntiva. Está la disyuntiva de qué hacer. Profe, una consulta. Sí, dime. Independiente si no supiera inclinarme por una, ¿podría llegar casi a lo mismo? No, porque, No. mira, ¿por qué no? Porque primero aquí hay un SC que te va a generar un valor que va a ser diferente, y hay un T que para este otro caso también es diferente, porque ahí a ese T hay que calcularlo con estos grados de libertad. Entonces también el T va a ser diferente. Entonces yo tengo que necesariamente saber si se trata de esta desconocida distinta o se trata de desconocida iguales. Pero cuando son desconocidas iguales se ocupan los mismos grados de libertad, profe. ¿Esa es la diferencia? Desconocida iguales, perdón, ¿Sí? desconocida ahí, ¿Iguales? veamos. No, mira, ahí está. ¿Te fijas? NX más NI menos 2. Pero es el mismo para los dos muestras. Eso, esa era la pregunta. Es que aquí son otros grados de libertad, po. Sí, T porque sub en esas D. son distintas. Sí. Entonces, aquí, con las únicas dos que me voy a quedar son con la posibilidad de que sean distintas, perdón, iguales y desconocidas, Ujú. desconocidas y distintas. Son la única, ahí está el problema. O sea, ¿cuál de las dos fórmulas utilizo? Entonces, ¿cuál es el argumento? O sea, ¿qué hace la estadística? ¿Qué tenemos que hacer desde el punto de vista de la estadística? Primero, antes de resolver el problema, se hace un intervalo de confianza para la división de varianzas. ¿Ya? Entonces, hacemos un intervalo de confianza para la división de varianzas. ¿Qué sería hacer esto? ¿Ya? Una vez que hacemos el intervalo de confianza para la división de varianzas, para que las varianzas sean iguales, ¿qué debe ocurrir? Que sigma 1 o sigma i al cuadrado dividido en sigma x al cuadrado, ¿cuánto debe valer? 1. O sea, que dentro del intervalo que yo encuentre, ¿qué tiene que estar? Tiene que estar el 1. Si está el 1, asumo varianzas desconocidas iguales. Si dentro del intervalo que encuentre no está el 1, asumo varianzas desconocidas distintas. ¿Se entiende? Repito. Como tengo un problema en que no sé cuál de las dos fórmulas a utilizar, porque tengo dos fórmulas que en este momento quedaron las que podría utilizar para el problema. Una, que es varianzas desconocidas iguales, eso es una fórmula. La otra es varianzas desconocidas distintas. Esa es otra fórmula. Entonces no tengo forma, ¿cierto?, de distinguir una de la otra.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que hago es una prueba primero de varianzas. Entonces, primero saco un intervalo de confianza para la división de las varianzas. Entonces, como tengo, en ambas poblaciones tengo la S, pues. Tengo la S de la población 1, tengo la S de la población 2, tengo el tamaño de las poblaciones y el nivel de confianza también lo tengo. Por lo tanto, tengo todos los datos que van dentro de este intervalo. Saco el número, ¿cierto? En su límite inferior, en su límite superior, y verifico que dentro del intervalo, si dentro del intervalo está el 1, asumo que las varianzas pueden ser iguales. Entonces ahí utilizaré desconocidas iguales. Si dentro del intervalo para la división de varianzas no está el 1, asumo varianzas desconocidas distintas. Entonces, esa es la forma de discriminar, ¿cierto? Cuando no tengo ese dato que en este caso aquí. Y más aún, cuando los tamaños muestrales no me permiten aproximarme a la normal, ¿cierto? No me permiten usar, perdón, no es que la normal, sino que no me permiten usar la división típica o varianza, ¿cierto? Como varianza poblacional. Cuando los tamaños muestrales no me lo permiten, necesito identificar eso usando una prueba de varianza primero. O en este caso un intervalo de confianza para la varianza. Ya, eso creo que lo podríamos hacer, yo creo que en la próxima clase, ¿cierto? Me comprometo a subir esta presentación para que miren los ejercicios. Estos ejercicios no están resueltos, están planteados nomás. ¿Ya? Yo los pensaba hacer en la pizarra, pero ya estamos en el tiempo en que tengo que armar el control. Así que, las últimas preguntas, dudas. ¿Consultas? No, profe. Ya. Bien, entonces quedamos hasta acá y igual voy a permanecer conectado, ¿cierto? Pero ahora voy a habilitar la evaluación. Ya, se encuentra habilitada la evaluación para que la puedan revisar. El documento que está en evidencia es trabajo personal, profe. Sí, sí, ahí está, Ya. en evidencia, sí.
Profe, ¿dónde está el control? Está en Reco 2, o en Reco Beta, y en recurso educativo aparece un cuadrito o un recurso educativo que se llama evidencias, trabajo personal, creo que. Ah, ahí lo encontré. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Son 2 preguntas nuevas, profe? Solamente 2. Ya. Axel no ha podido ingresar a la evaluación. Axel Brito. Profe, nos podemos salir del Zoom, ¿cierto? Sí, 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 están listos en la evaluación, salgan nomás. Ah, ya. Chao, compañeros. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Axel Brito no ha podido ingresar, ¿o no? ¿Tiene problemas para ingresar? Chao, profe, que esté bien. Chao.
Chao, profe, que le vaya bien. Chao. Chao, profe. Chao. Edgar Matus no ha podido ingresar a la actividad. Sí, estoy ahí, profe. Es que no lo veo que lo haya revisado. Qué raro. Ya, puede ser que voy a actualizar, a lo mejor por eso es. Ya, ahí sí. Perfecto, gracias. Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda? Me voy a desconectar. Ok, profe, hasta luego. Listo, que estén bien, chao.